¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de microprocesadores y periféricos. En esta sesión vamos a abordar las instrucciones de incremento, decremento, de suma y resta en lenguaje ensamblador. Vamos a ver un par de ejemplos en el emulador EMU8086. Aquí tenemos las instrucciones de incremento y decremento, INC o DEC. Lo que hace la instrucción INC es que se permite incrementar el contenido de un operando en una cantidad de 1. La instrucción DEC permite decrementar el contenido de un operando en una cantidad de 1. Realmente es muy sencillo cómo opera esta instrucción. Esta instrucción tiene un solo operando, ya sea un registro o una localidad de memoria, es decir, una variable. Lo mismo la instrucción DEC. En esta figura pues se representa cómo operaría esta instrucción si nosotros tenemos en el registro AH un dato 01, por ejemplo, y aplicamos la instrucción INC AH, es decir, incrementar el registro AH, pues lo que estaríamos obteniendo después de ejecutar esta instrucción sería un incremento en una unidad de este número, que sería 02. Y la operación de decremento pues es muy similar, solamente que al revés. Tenemos, por ejemplo, el dato 05 en el registro AH, aplicamos la instrucción DEC AH, es decir, decrementar el contenido del registro AH, lo cual nos entregaría como resultado en el mismo registro AH el valor o dato almacenado de 04. Estas instrucciones van a tener la posibilidad de habilitar, de activar o desactivar los registros de banderas, concretamente los registros de desbordamiento, de signo, de cero, de acarreo auxiliar, de paridad, de acuerdo al valor que tome el operando. La bandera que no se va a afectar es la bandera de acarreo. Ahora tenemos la instrucción suma o instrucción add. Esta instrucción, bueno, como su nombre lo dice, nos permite sumar dos operandos que tienen el mismo tamaño. La sintaxis sería esta. Nosotros tenemos la instrucción operando 1 y operando 2. Lo que va a realizar esta instrucción es el dato que está en origen se va a sumar con el dato que está en destino y el resultado se va a almacenar en la posición destino. Entonces aquí vamos a tener que el dato que está en origen no se va a modificar, va a permanecer, no se va a destruir. El resultado de la suma se va a almacenar en la posición destino. Las condiciones de los registros, o bueno, de los operandos de origen y destino, son las mismas que las instrucciones de mob. Es decir, estos operandos pueden ser registros o pueden ser variables o pueden ser incluso datos constantes, recordando que el destino no puede ser un dato constante. Entonces estamos utilizando las mismas condiciones que se definieron para la instrucción mob. Esta instrucción sí puede habilitar las banderas de acarreo, cero, signo, desbordamiento, acarreo auxiliar, paridad. Cuando nosotros tenemos algún resultado en especial, estas banderas se pueden activar, se pueden habilitar, y estas banderas posteriormente veremos que las podemos utilizar para realizar funciones de salto. Esta figura pretende mostrar un pequeño ejemplo de cómo funcionaría esta instrucción. Suponiendo que en el registro AH y en el registro BH tenemos estos dos números almacenados, después de aplicar la instrucción add AH, BH, lo que estaríamos haciendo es la suma de estos dos datos y el resultado se almacenaría en el registro AH, mientras que el registro BH permanecería con el dato original que tenía. Finalmente, la instrucción sub. Esta instrucción lo que realiza es la resta de un operando de origen de uno de destino, que sea del mismo tamaño. La sintaxis sería esta. En este caso nosotros tendríamos que se realizaría la resta del contenido del registro destino menos el contenido del operando origen. Perdón, estos no necesariamente son registros,
son operandos, entonces tendríamos la resta del dato contenido en destino menos el dato contenido en origen. El resultado se almacenaría en la posición de destino, en el operando destino. Nuevamente, al igual que en la suma y al igual que en la instrucción mov, el origen permanece sin cambios después de la operación. Este dato no se modifica y el resultado se almacena en el operando destino. Esta operación también puede activar todas estas banderas de acarreo cero, signo, desbordamiento, etcétera. Entonces aquí está en esta figura la descripción básica de cómo estaría funcionando esta instrucción. Otra vez suponemos que tenemos AH 0A almacenado en AH, tenemos 01 almacenado en BH. Después de realizar o ejecutar esta instrucción, nosotros tendríamos la resta de este dato menos este dato. El resultado se almacenaría en el registro AH, que es el registro destino, y BH permanecería sin cambio. Ahora vamos a ver unos ejemplos de estas instrucciones en el emulador EMU8086. Ahora aquí tenemos un ejemplo de la instrucción de incremento o decremento INC o DEC. Aquí tengo una variable definida de 16 bits llamada bar3. Esta parte ya la expliqué hace un momento. Entonces aquí estoy moviendo el dato 1F al registro AL. Estoy moviendo el contenido de la variable bar3 al registro BX. Si se fijan, aquí estoy mezclando minúsculas con mayúsculas. Aquí realmente el programa va a correr porque este lenguaje ensamblador no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Y lo único que va a hacer este ejemplo es incrementar el contenido del registro AL y decrementar el contenido del registro BX. Vamos a verlo. Emulamos. Corremos paso a paso. La siguiente línea que se va a ejecutar es mover el dato 1F al registro AL. Aquí está. La variable bar3 se mueve al registro BX. Aquí está ya. Entonces AL tiene 1F. Después de ejecutar esta instrucción se va a incrementar en 1. Aquí lo vemos. Y volvemos a incrementar. Se convierte en 21. Volvemos a incrementar. AL se convierte en 22. El contenido del registro BX es este, AF30, su parte alta y su parte baja. Después de ejecutar DEC BX, se va a disminuir en una unidad este registro, o el contenido de este registro. Aquí lo vemos. Seguimos decrementando y ejecutamos la última instrucción. Producimos otro decremento en este registro. Finalmente aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizar la instrucción add y sub, que es la suma aritmética y la resta aritmética. Nuevamente, en nuestro segmento de datos empiezo definiendo algunas variables. Defino la variable bar1 de tipo de 8 bits o 1 byte con contenido 10 en decimal. Observen que puedo poner números negativos. Realizo el proceso de cargar la dirección en el segmento de datos, en el registro de segmento de datos. Hago la transferencia de variables o contenido de variables bar1 al registro AL, el contenido de la variable bar2 al registro BL, y después voy a realizar una suma, la suma del contenido de AL con BL, y se va a guardar en AL. Después una suma entre AL y la variable bar3 y el resultado se almacena en AL. Y después ejemplos de resta. Veamos cómo lo hace el emulador. Entonces aquí tenemos que si caminamos paso a paso, se carga la dirección en el segmento de datos. Aquí tenemos que la variable bar1, que es 10, se va a cargar en el registro AL, que está en la parte de aquí. Aquí tenemos que se carga el dato hexadecimal 0A. Después bar2, que vale 15, se va a cargar en el registro BL. Aquí está 0F.
Después vemos, voy a regresar un paso, que cuando yo ejecute esta instrucción add AL con BL, se van a sumar el contenido de BL con AL. El contenido de AL y BL es 10 o en hexadecimal 0A y es 15 o en hexadecimal 0F. El resultado de esa suma debe de ser 25 en decimal y se debe de guardar en el registro AL, el registro destino. Aquí pone el número 19, podemos verificar con el convertidor que el número 19 en hexadecimal es el número 25, que es la suma de esta variable var1 con la variable var2 que cargamos en los registros AL y BL. Si seguimos ejecutando ahora esta instrucción add AL, var3, revisamos que tiene la variable var3, podemos revisar con la pestaña vars aquí. La variable var3 contiene un número hexadecimal FB, es decir, es de 8 bits. Entonces la variable var3 se va a sumar con el contenido del registro AL y el resultado se va a almacenar en AL. var3 yo lo definí aquí como -5. Sin embargo, vemos que var3 está aquí escrito como 0FB en hexadecimal. Y eso es porque aquí se está usando la representación de complemento a 2. Puedo escribir yo aquí en el convertidor de datos -5 en números signados en la parte decimal y vemos que la versión de este número en decimal signado es -5, no signado es 251 y en hexadecimal es el dato FB que aparece aquí. Entonces, cuando yo ejecute esta instrucción de la variable var3 que vale -5 más el contenido del registro AL, lo que yo estaré haciendo es la resta de este 19 que vale 25 menos 5, pero utilizando la instrucción suma. Entonces el resultado me va a dar 20. Lo ejecuto, el resultado se almacena en el registro AL que aparece aquí, sería 14. Vamos a ver cuánto vale 14. Yo meto este dato como hexadecimal y en decimal pues es 20, lo que esperábamos obtener. Ahora tenemos una instrucción sub, que es una resta. Aquí lo que se va a hacer es el contenido de AL se va, el contenido BL se le va a restar al contenido de AL. Es decir, vamos a tener la operación AL menos BL y el resultado se almacena en el registro AL. ¿Qué datos contienen los registros AL y BL? Pues los datos que están aquí. Entonces nosotros estaríamos haciendo la resta de este 14 menos este dato 0F. El 14 habíamos quedado que en decimal vale 20, el F vale 15, entonces el resultado de esta operación debe ser 5. Después de ejecutar esta instrucción, revisamos el registro AL y es lo que esperábamos, 5. Aquí lo que estoy haciendo es mover la variable var4. La variable var4 es una variable de 16 bits al registro CX, porque también podemos usar estos registros de propósito general. Ahí está el dato AF30 cargado en el registro CX. Después estoy moviendo el contenido FF1A al registro DX. Aquí aparece. Y después se realiza la resta de CX menos DX. Estos datos son de 16 bits que corresponden al 44.848 y el segundo dato menos 65.306.
evidentemente realizar esta resta nos va a arrojar un número negativo y ese número se va a almacenar en el registro CX. Entonces aquí tenemos el contenido del registro CX. Para verificar el resultado de esta operación podemos usar el convertidor. Como es un número de 16 bits, seleccionamos 16 bits, capturamos el resultado que nos entregó aquí, CX, sería B0, 16. Entonces el convertidor nos entrega la versión en decimal sin signo y la versión en decimal con signo, donde como sabemos que este número va a ser negativo, tenemos que tomar el número con signo, que es menos 20.458. Pues bien, eso es todo en esta sesión. Les agradezco mucho su atención y los espero en una siguiente sesión. Hasta pronto.